soy Carmina Nahuatlato Frías, les saludo desde la editorial Universidad de Guadalajara y en esta presentación editorial queremos compartir con ustedes un libro con testimonios acerca de la casta de los Dalit, también conocidos como parias o intocables. Este es un grupo social que más sufre discriminación en la sociedad india, pues corresponde al estatus más bajo de esa cultura. Son personas que habitan en condiciones de extrema pobreza, a quienes son relegadas las tareas más difíciles respecto a la convivencia social. Por ejemplo, la limpieza de letrinas, la recolección de animales muertos, el acarreo de basura. Sus sueldos son prácticamente nulos y en algunos casos las personas que pertenecen a esta casta pueden practicar mendicidad y prostitución. Para hablar sobre este libro que se llama Mujeres Dalit, Testimonios de Historias Audiovisuales No Contadas, nos acompaña su autora, la doctora Marta Iliana Landeros. Ella es doctora en Artes y Educación por la Universidad de Granada, es máster en Artes Visuales y Educación y tiene un enfoque construccionista por la Universidad de Granada, es máster en Artes Plásticas y Contemporáneas por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una maestría en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, es realizadora y documentalista y actualmente realiza trabajos investigativos de cooperación en diferentes partes del mundo, desde procesos teórico, prácticos y horizontales. Ella es la autora de este libro que recoge una serie de testimonios acerca de mujeres Dalit que pertenecen desde el inicio a esta casta. Y para acompañar a la doctora Iliana Landeros se encuentra la doctora María Dolores Álvarez. Ella es profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada. También es investigadora y su trabajo está centrado en la integración disciplinar desde el ámbito de la educación artística. La doctora María Dolores Álvarez es autora de numerosas publicaciones científicas y ha desarrollado varios proyectos internacionales y nacionales a propósito de el arte y la educación. Nos acompaña también el doctor Armando Zacarías Castillo. Es doctor y maestro en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de Rennes en Francia y licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad de Guadalajara. Él es profesor tanto de licenciaturas como de maestrías en diferentes programas y centros universitarios y actualmente es jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y centra su investigación en el análisis de la sociología de la prensa y el análisis histórico-cultural de la prensa escrita en México. Los dejamos entonces en compañía de la doctora Iliana, el doctor Armando Zacarías y la doctora María Dolores Álvarez para hablar de este libro, Mujeres Dalit, Testimonios Audiovisuales de Historias No Contadas. Bueno, me enorgullece mucho que me acompañen la doctora María Dolores Álvarez de la Universidad de Granada, el doctor Armando Zacarías y Manjula Pradip, la protagonista de esta historia, de este libro que se llama Mujeres Dalit, Testimonios de Historias No Contadas, que es un libro audiovisual, es un libro con códigos QR, y atrás de este libro, bueno, hay todo un proyecto audiovisual que se realizó por alrededor de 2 años con el apoyo todo el tiempo de las mujeres Dalit en diferentes partes de India. Se hizo más o menos, trabajamos del sur de Bombay a partir de hacia abajo, hacia el sur, y bueno, este es un libro que intenta reivindicar sobre todo el, el sentimiento de ser mujer en un país como India, que es algo bien difícil, y, y sobre todo evidenciar, arrojar luz a esta problemática de desigualdad de género y de discriminación por el simple hecho de haber nacido mujer, de haber nacido Dalit y de haber nacido en un país como India. Entonces agradezco infinitamente a las 3 personas que están aquí este día acompañándonos y cedo la palabra a la doctora María Dolores Álvarez para que nos hable sobre la percepción de este libro. Muchas gracias. Hola, muy buenas.
Yo lo que primero que quería es agradecer a Iliana, la autora del libro, haber contado conmigo para esta presentación y en esta buena compañía que estamos hoy con el doctor Zacarías y con la propia Iliana, con la protagonista del libro. Y bueno, yo quería fundamentalmente destacar el conocimiento que tengo de Iliana, que estuvo con nosotros en la Universidad de Granada, donde ella realizó su tesis doctoral, una tesis doctoral, bueno, una tesis muy comprometida, como todos los proyectos artísticos y sociales que realiza Iliana. Y bueno, que podríamos decir ya no solamente que son comprometidos, sino que son, bueno, casi podríamos decir extremos, porque en realidad ella va a buscar los sitios donde, ¿no? donde esas situaciones son tan complejas, son tan complicadas, sobre todo como ella comentaba hace un momento, para las mujeres o para esos colectivos, ¿no? que tienen esas dificultades en distintos sitios geográficos e incluso en los que a lo mejor no sospechamos y están más cerca incluso de nosotros mismos. Su tesis doctoral, que la recuerdo perfectamente, aunque hace ya un tiempo, que fue en el 2012, Diana, y bueno, para no equivocarme el título, Diálogos transculturales a través de imágenes, construcción de la identidad visual en entornos educativos en Gambia, desde fotografías de niños y niñas en Lamin. O sea, ya desde entonces un proyecto, ya lo digo, muy comprometido. Ella previamente, efectivamente, tenía una trayectoria profesional trabajando en estos proyectos y trabajando, ¿no? como realizadora, destacando todas estas realidades. Y bueno, a nosotros nos impresionó bastante y bueno, tuvo una muy buena acogida, vamos, la máxima nota y la máxima calificación, por supuesto. Fue un proyecto excepcional. Otro entorno donde ella ha trabajado, yo quisiera destacarlo en esta presentación porque seguramente, ¿no? A lo mejor ella no lo hará, con las mujeres saharauis, que, bueno, que también tiene un compromiso muy grande, también una situación muy compleja. En otras situaciones, ¿no? Ella también ha trabajado pues, más en entorno de su propio país. Y yo lo que quisiera también destacar es la exposición que ella realizó, aunque yo no tuve oportunidad de verla porque bueno, ¿no? fue allí en Guadalajara. Me hubiera gustado, vamos, ¿no? Teníamos ese contacto y me lo comentó precisamente sobre esta, ¿no? realidad que presenta el libro de las mujeres Dalit y bueno, trabajando desde el punto de vista artístico con fotografías, instalaciones. También quería destacar de Iliana es que es una artista en el sentido como realizadora, pero también una faceta artística, fotógrafa, instalaciones, una artista más global, ¿no? Podríamos decir. Bueno, y luego ya el libro que nos presenta, bueno, mm, un libro que yo creo que sin duda va a ser una referencia dentro del campo. Doy la enhorabuena también a la universidad, ¿no? por haberlo acogido bueno, y haber tenido esa visión, ¿no? de publicarlo, porque creo que va a ser un libro muy referenciado y casi, ¿no? como un hito, ¿no? dentro del trabajo que se ha hecho. Bueno, y quisiera también destacar que el libro presenta esa investigación que ella ha hecho, esa investigación que ella misma en el prólogo incluso del libro lo comenta, ¿no? cómo une la propia investigación, pero también el activismo que es intrínseco de su propia labor
investigadora, pero también como artista, también como docente, también personal, porque ¿no? Esto supone también un compromiso personal. Y cómo es la búsqueda de los derechos humanos, los derechos de estas mujeres en esta situación tan, bueno, tan compleja, por decirlo de manera suave, pues esa situación, ¿no? que ella pues le ha dado voz y le ha dado esa visibilidad que es tan necesaria. O sea que enhorabuena, no quisiera extenderme más, sino luego yo creo que también podemos establecer un diálogo, y enhorabuena, Iliana, y bueno, yo estoy encantada con tu libro. Muchas gracias, Dolores. Para mí es muy significativo que haya sido tú quien participe en este primer libro, que no sé si lo mencioné al principio, es una colección que esperemos que se haga extensiva y en la que en su momento te invitaré a participar con mucho gusto. Muchas gracias por tus palabras. Cedemos entonces el uso de la palabra al doctor Armando Zacarías, haciendo referencia también al libro. Muchas gracias. Pues es un honor realmente estar compartiendo esta mesa virtual con estas destacadas intelectuales, esta muy importante autora que ahora está generando la presentación de un proyecto extremadamente complejo. Antes de hablar primero de la autora y en segundo lugar del libro, quisiera tocar un primer tema que está sobre la mesa en este momento y que plantea las dificultades de un esquema de trabajo editorial que se desarrolló todo el proceso en medio de una contingencia sanitaria que tuvo una implicación planetaria. Entonces, esa implicación planetaria modificó los hábitos, las costumbres y todos los mecanismos de trabajo que nosotros teníamos. Este mismo procesamiento en el que estamos algunos en Guadalajara, Jalisco, Iliana me parece que está en Málaga, en todo caso, en Andalucía hay una presencia importante, se va a integrar una persona de la India, etcétera. Todos estos sistemas son esquemas que no estaban concebidos antes en nuestras prácticas habituales, y esto hacía que la presencialidad fuera definitivamente el mecanismo más importante de trabajo y de correlación. Si a esto le sumamos que el trabajo de producción del libro implicó de la misma manera una serie de contactos, la situación de confinamiento que tuvo el planeta comenzó a generar en todos nosotros una exploración de oportunidades y sobre todo de intervención a través de mecanismos, ciertamente la mayoría desarrollados por la tecnología, pero de esquemas con los que no estábamos muy habituados. Esto es para señalar la gran complejidad que implicó colocar dos estructuras que lograron tener una combinación muy afortunada. La editorial de la Universidad de Guadalajara, por un lado, y la autora con una propuesta de libro cuyo seguimiento implicó toda una gestión distinta de prácticas muy diferentes a los esquemas con los que tradicionalmente habíamos trabajado. Entonces, seguimos dentro de esta perspectiva y esto me da pie a hablar acerca de la autora. Primero, el contexto de la pandemia, la gran dificultad que implicó un proyecto editorial y particularmente un proyecto editorial en una ciudad como Guadalajara, que está, Guadalajara, México, que está en este momento en una constitución y reconstitución de toda una serie de trazos de identidad histórica, de
de un nuevo discurso que hay en este momento en la sociedad mexicana respecto a lo que representa la historia, de un grupo político que trata de superponer una visión muy peculiar de un mecanismo de historia y demás. Entonces, cuando está esa discusión dentro del panorama social en nuestro país, en México, y la autora Ileana Landeros propone un libro que no tiene un contenido vinculado con toda esta discusión. Entonces, allí llegamos a un primer punto que es uno de los que va a significar la trayectoria de Ileana Landeros, y es ella vive en el riesgo. Entonces, asumió un riesgo extraordinariamente complejo, pero no es algo novedoso. Ese es más o menos el esquema por el que ella ha apostado a lo largo del tiempo, en el que está correlacionando esquemas que tradicionalmente no están relacionados. Entonces, el proyecto de las mujeres Dalit, testimonios audiovisuales de historias no contadas, el propio diseño de la investigación, el momento en el que se concibe la idea de la investigación, pues implica definitivamente un riesgo, y ese riesgo se asume porque entonces pone en valor un escenario que en el mundo académico con mucha frecuencia solemos obviar su importancia y trascendencia. Es la puesta en práctica de todas las herramientas metodológicas y sobre todo de todo un aparato conceptual que había que poner en funcionamiento para poder encontrar algo que es muy importante. Y lo dice a lo largo del texto Ileana Landeros. Vamos a generar condiciones para construir una narrativa. Y con esa narrativa vamos a construir las condiciones para que tengamos posibilidades de tener una mirada. Y esa mirada va a significar una síntesis de muchos aspectos que, como decía, solemos pasarlos por alto, pero precisamente este trabajo de Ileana Landeros coloca todas las herramientas, las pone a disposición de quien está leyendo en otro ejercicio que tanto la editorial como Ileana asumen igualmente como riesgo. La presentación misma del libro, el esquema mismo del libro, este asunto de que viene una serie de elementos en el proyecto digital a través de acceso de códigos QR, pues va planteando también una modalidad distinta a la que nos estamos poco a poco acercando en esta situación de pandemia. Es decir, nuestro ejercicio tradicional de lectura tiene ahora modalidades que se presentan en esta nueva perspectiva de lectura, y entonces la multidisciplina, que es lo que va transitando a lo largo del trabajo de Ileana, junto con este acercamiento tecnológico, el riesgo lo asumió no solamente en el proyecto de investigación, sino en este mismo momento de lanzamiento de una plataforma para poder ver el libro, pues va implicando definitivamente una apuesta muy compleja de la que ha salido perfectamente bien librada y con resultados muy positivos. Yo no sé si pasaría lo mismo en Las Vegas, porque en Las Vegas no hay metodología científica. Entonces, estas apuestas que ha hecho y estos riesgos que ha planteado Ileana Landeros, nos va planteando un escenario muy interesante al que vamos a llegar en un momento dado cuando ya estemos hablando respecto del contenido de la investigación. Los proyectos en los que se ha involucrado Ileana Landeros han sido esos, son proyectos que están justo en la frontera, en muchas fronteras de muchos factores, y ha permitido a través de esos riesgos que ella asume
y que los ve como algo relativamente normal y estructurado, cuando uno ve el contenido de las declaraciones de las personas a las que invitó a participar con sus testimonios, con las declaraciones que hacen, encuentra uno la terrible complejidad que es la de armar toda una trama conceptual, construir un aparato que permita definir un objeto y a partir de ese objeto entrar en un caleidoscopio que nos permite diversificar la forma en la que se está analizando un tema. Un tema que es un tema urgente, un tema importante, un tema trascendente y un tema pendiente que las sociedades tenemos, el de la equidad de género, la caracterización de la mujer y la presencia de la mujer en toda la trama cultural que, como la presenta en este texto, ayuda a entender desde una mirada que no es una mirada local de indie, va permitiendo que la mirada occidental nos apropiemos de esas herramientas que nos ofrece en este texto Ileana Landeros, y entonces a partir de estos elementos podemos entrar a comprender la narrativa a la que amablemente nos va llevando de una forma muy tersa, muy aterciopelada, muy suave, Ileana Landeros, para ver un problema extremadamente complejo. Entonces, tenemos una pandemia, tenemos una serie de retos, tenemos a una persona que asume los riesgos y tenemos un resultado muy interesante que es este texto de las mujeres Dalit, del que estamos ahora conversando. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues muchas gracias a los dos por sus palabras, por sus comentarios, y pues nada más decir que el libro efectivamente es solamente una parte de una serie de productos audiovisuales, artísticos, y es una parte también de llegar a otro público para que conozca, porque el público académico es muy poco, muy cerrado, somos los mismos. Entonces, este es el objetivo de realizar este tipo de productos audiovisuales es justamente ese, el que haya más público que se entere. Yo creo, y el objetivo también, entre otros, de difundir este tipo de historias es que esas realidades, no por ser lejanas o estar del otro lado del mundo, no nos duelen o no se tienen que difundir. Yo creo que arrojar luz y es equilibrar la balanza. Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan aceptado presentar este libro. Y bueno, pues a los que nos están escuchando, lo que nos están viendo, hay un compendio completo de investigaciones, y en especial está la exposición a la que la doctora Lola Álvarez hizo alusión en www.vocesdalit.com. Ahí está la investigación completa, ahí está los artículos, ahí va a estar una parte del libro y ahí está el documental. Entonces, bueno, pues yo creo que es todo. Carmina. Tenemos ahora una muy breve intervención, pero no por ello menos importante, de Manjula Pradip, una de las protagonistas de este libro. Escuchémosla. Hola, nuevamente. Nada más, bueno, quiero presentarles, ella es Manjula Pradip, ella es la líder de las mujeres Dalits en India y bueno, está en Europa en este momento haciendo una gira, haciendo valer justamente la voz de las mujeres Dalit, contando la historia y
la situación que están viviendo ella. Nice to come to this country. Welcome to this country. And just I want to know what do you mean for you the participant in this audiovisual project, and speak about the Dalit woman. I think the audiovisual project is important because it means that we are discussing and we are sharing the issues and the plight of Dalit women and girls in India. India has the largest Dalit population in the world. We are almost 200 million in the country. And within this community, Dalit women and girls are so important group, and they have been suffering multiple forms of oppression, discrimination, violence, just because of their social identity. And when someone takes those issues to the larger audience and to a place where many people who may not be knowing about the situation of Dalit women and girls will come to know that how difficult it is to live a life of someone who is discriminated or her rights are violated because of her caste, gender, religion, class. So it's very important for us as Dalit women that the recognition of Dalit women, girls and Dalit women is given through this project, and this project will reach out to those people who may not be knowing anything about the situation of Dalits and Dalit women in India. So it's important that this project highlights and give visibility to the issues and the problems of Dalit women and girls. Thank you very much, Manjula. I know it's a very hard effort when you come to this country. It's not your language, it's not your country, and it's too late in this country. Le estoy diciendo que de verdad agradezco el esfuerzo que ella hace, no solo por venir hasta acá, a otro continente, sino que además acá para nosotros son ya las 12:30 de la noche, y realmente agradezco mucho el esfuerzo de todos los que participaron, de la editorial de la Universidad de Guadalajara y de todos los que participaron en la presentación de este libro, que esperamos que impulse y que dé a conocer la situación de las mujeres Dalit. Thank you very much, Manjula. My pleasure. Thank you. Bye. Bye. Agradecemos profundamente el testimonio de Manjula, no solo en el libro, sino por dirigirnos unas palabras para esta presentación. Muchas gracias a la doctora Ileana Landeros por su participación en este libro que inaugura una de nuestras colecciones. También agradecemos a la doctora María Dolores Álvarez y por supuesto al doctor Armando Zacarías por sus palabras para que todos conozcamos un poco más sobre este libro, que les recuerdo estará a la venta en la librería Carlos Fuentes en su versión impresa, y podrán encontrar más información sobre esta obra en nuestra página www.editorial.udg.mx. Terminamos con esta presentación, pero los invitamos a seguir atentos a todas nuestras presentaciones editoriales en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta luego.